El 5 de noviembre de 1975, en las montañas del estado de Arizona, Estados Unidos, ocurriría uno de los casos de abducción alienígena más discutidos de la historia. Travis Walton estaba a punto de vivir la experiencia más traumática de su vida, y todo lo que vendría después conmocionaría la existencia de quienes la acompañaban, de su familia, y marcaría un nuevo rumbo, la apreciación de esta clase de fenómenos. Aquel día, Travis, que en ese momento solo tenía 19 años, se encontraba junto a 6 compañeros en el Bosque Nacional Apache Sitgraves. Formaban parte de una cuadrilla de taladores que se encontraban cumpliendo con un contrato de raleo, una operación que consiste en despejar el terreno alrededor de los árboles jóvenes para favorecer su crecimiento. Se encontraba trabajando en la cima de una cresta, cortando y fraccionando los árboles caídos, que serían quemados durante la estación húmeda. Solo faltaban unas pocas horas para que la vida del joven Travis Walton diera un giro fatal y su concepción del mundo y el universo cambiara para siempre. Lo que sus compañeros atestiguaron esa noche y lo que Travis Walton vivió durante 5 días es un relato apasionante, pero incompleto, y del que recorreremos algunos fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. La cuadrilla de Walton estaba compuesta por hombres muy jóvenes. El mayor de ellos era Mike Rogers, que tenía solo 28 años. A pesar de su juventud, ya había reunido una amplia experiencia en el negocio y manejaba a sus hombres con precisión y mano firme. Esa jornada de trabajo había sido particularmente pesada y tensa. 2 de sus compañeros habían cometido algunas imprudencias, algo imperdonable, ya que trabajaban en la espesura con motosierras y debían ser muy conscientes de los protocolos de seguridad. Hacia las 6 de la tarde ya estaba oscureciendo y la temperatura había bajado drásticamente, más de 10 grados. Era el final de la jornada y los 7 hombres estaban agotados. Cargaron las motosierras y los bidones de combustible en la parte trasera de una vieja camioneta International del año 65 y se prepararon para partir. Mike, el capataz, era quien conducía. La cuadrilla estaba habituada a ubicarse en la camioneta siempre en los mismos lugares. Los no fumadores iban adelante y los fumadores en la parte de atrás. A Travis le correspondía el lado derecho, lo que sería un detalle decisivo en los sucesos que vendrían a continuación. A las 6:10 de la tarde, ya habían partido con rumbo norte y calculaban estar en casa antes de las 7:30. Todavía estaban acalorados por el trabajo y viajaban con las ventanillas bajas, a pesar del aire frío del anochecer. La camioneta rebotaba sobre los desniveles del camino rural y el grupo de leñadores iba haciendo bromas sobre el estado del vehículo. Ya era noche cerrada y las únicas luces en el frondoso y oscuro bosque eran los débiles faros de la International. Por eso la sorpresa fue mayor cuando se percataron de una luz que se filtraba entre los árboles del lado derecho, unos 100 metros más adelante. Ninguna curva de la carretera iba en esa dirección y era evidente que la luz no procedía de otro vehículo, pero tampoco podían imaginar que podía ser alguien de noche y en mitad del bosque con una luz tan potente. Travis pensó que podía ser el resplandor del sol, que se ocultaba hacia el oeste, pero eso tampoco era posible. El sol se había puesto hacía ya media hora. Especularon distraídamente con que podría tratarse de algunos cazadores que estaban acampando, aunque la potencia de la luz no parecía indicar eso. A medida que avanzaban, llegaron a pasar junto a la fuente del resplandor, que se intensificaba por momentos. Desde su ventana abierta, Travis vio un brillo amarillento que se derramaba frente a ellos, cruzando la carretera. Mike iba observando desde el volante y redujeron la velocidad mientras pasaban frente a unos matorrales, detrás de los cuales debía estar lo que producía ese destello. Parecía un avión estrellado colgando de un árbol, dijo uno de ellos. Otro gritó que detuvieran la camioneta y Mike frenó en mitad del camino. Patinando, el viejo vehículo derrapó un par de metros y antes de que acabara de detenerse, Travis abrió la puerta y corrió en dirección a la luz. Apenas escuchó detrás de él la voz de uno de sus compañeros que gritaba: «Es un platillo volador».
En ese momento, todos pudieron ver con claridad que un objeto luminoso que parecía girar sobre sí mismo estaba suspendido por encima de los árboles, emitiendo una luz pulsante que parecía extrañamente orgánica. Travis, por su parte, siguió caminando en dirección al objeto. Según dijo después, estaba seguro de que esa cosa se alejaría cuando él se acercara, pero en lugar de esto, el extraño aparato empezó a emitir unos sonidos inquietantes que aterraron y paralizaron a Travis. Pero ya era tarde. El joven leñador estaba justo debajo del objeto. Ambos se mantuvieron inmóviles por unos segundos, hasta que sin previo aviso, desde la parte inferior de la nave, un potente rayo de luz golpeó contra la tierra, haciendo que Travis Walton saliera despedido hacia atrás y quedara tendido en medio de las hojas del bosque, al parecer inconsciente. Mientras, en la camioneta sus compañeros gritaban intentando hacer que el joven reaccionara y escapara, pero Travis estaba inmóvil, y tras unos tensos segundos, Mike puso la camioneta en marcha y huyeron a toda velocidad, temiendo seguir la misma suerte de su compañero. La desordenada huida provocada por el pánico del momento no llegó muy lejos. Tras un par de kilómetros, lograron calmarse y tras un breve debate, decidieron regresar para buscar a Travis. Pero si ya existía preocupación entre ellos por la suerte de su compañero, todo empeoró cuando al llegar al lugar del avistamiento, descubrieron que Travis había desaparecido sin dejar rastro. La cuadrilla de leñadores se dirigió entonces al pueblo de Snowflakes para informar de lo que acababa de ocurrirles en mitad del bosque, pero la policía no se tomó en serio la declaración de los hombres. Peor aún, tomaron el relato como una excusa inverosímil para encubrir un asesinato. Esta hipótesis se vio reforzada por el hecho de que uno de los integrantes de la cuadrilla tenía antecedentes penales anteriores. De todas maneras, la policía inició una búsqueda intensiva de Travis Walton durante los siguientes 3 días, haciendo uso de perros y helicópteros, pero no se encontró nada. Ni siquiera su olor había quedado en el bosque, aunque no había elementos suficientes para acusar a los leñadores de asesinato, y la teoría más aceptada era que Travis se había perdido y había sucumbido a una hipotermia. Al no hallar rastros del joven, toda la cuadrilla fue sometida a un detector de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del estado de Arizona. Sonaba muy extraño que un grupo de hombres rústicos hubieran decidido inventar ese tipo de historia para encubrir un crimen, y más extraño aún, que todos repitieran exactamente el mismo relato sin contradecirse. El examen del detector de mentiras desconcertó todavía más a las autoridades. Todos y cada uno de los leñadores pasaron la prueba del polígrafo. Estaban diciendo la verdad, o al menos estaban seguros de que así habían ocurrido las cosas, a pesar de que la opinión pública estaba convencida de que los 6 trabajadores, por algún motivo desconocido, habían asesinado a Travis Walton en el bosque y habían ocultado el cuerpo. El sheriff Martin Gillespie, quien en un comienzo estaba convencido de la culpabilidad de los hombres, acabó por creerles. Al interrogarlos por separado y comprobar que no había contradicciones en lo que declaraban, dijo en un periódico estadounidense: "Estoy seguro de que vieron un ovni". El caso era desconcertante y nadie parecía ser capaz de dar con una solución, o al menos con algo que lo explicara de una manera medianamente lógica. Pero algo ocurriría cuando Travis Walton ya llevaba 5 días desaparecido. Aquella noche, la familia de Travis recibió una llamada telefónica desde un teléfono público. Con una voz entrecortada, alguien afirmaba ser Travis Walton y estar perdido y desorientado. Mike Rogers, líder de la cuadrilla de Walton, partió junto a la familia de Travis hacia el lugar que la voz les había indicado. El teléfono público estaba ubicado fuera de una gasolinera y al llegar, encontraron a Travis junto a él. El hombre estaba casi irreconocible, débil, vacilante y tan confundido que en un primer momento ni Mike ni su familia fueron capaces de comprender qué le había ocurrido. A pesar de que el hombre intentaba explicarse, tras la aparición de Travis, tanto la opinión pública como las autoridades debieron dar marcha atrás con las acusaciones, y cualquier idea de que había sido atacado por sus propios compañeros fue descartada. Pero un nuevo misterio, un misterio mucho mayor,
acababa de ser planteado. ¿Qué había ocurrido con Travis? ¿Y dónde había estado durante esos 5 días? El relato de Travis daría la vuelta al mundo y sería el punto de partida para libros, películas y series de televisión. Según dijo, después de haber recibido el impacto del rayo de luz que salió del objeto, estuvo consciente hasta que golpeó fuertemente contra el suelo. No supo decir cuánto tiempo había permanecido inconsciente, pero su siguiente recuerdo fue despertar acostado sobre su espalda y con un fuerte dolor en el pecho y la cabeza. Su visión no era clara y apenas podía ver formas difusas, por lo que pudo percibir del ambiente que le rodeaba. Creyó encontrarse en una sala de hospital y comenzó a relajarse, pero eso no duraría mucho. A medida que su vista se iba aclarando, notó que 3 siluetas se movían encima de él. Creyó que eran doctores, pero no podía hablar. Cuando sus ojos se habituaron a la luz de la habitación y pudo percibir detalles, conoció lo que era el verdadero horror. Las figuras no eran doctores. Travis las describió como seres delgados, de no más de 1,5 metros de estatura, con grandes cabezas y completamente desprovistas de pelo. No tenían pestañas ni cejas y su piel era extremadamente pálida. Las narices, bocas y orejas de estos seres apenas eran perceptibles y sus ojos eran 3 veces más grandes que las de un ser humano normal. Quizá a causa del pánico, Travis recuperó las energías y se incorporó para notar que había estado tendido en una especie de camilla. Los seres quisieron ir tras él, pero Travis sujetó un objeto, no supo decir qué era y los amenazó. Al ver que el leñador estaba dispuesto a luchar, los 3 seres le dieron la espalda y salieron de la habitación. Temeroso de que regresaran a buscarlo con algún arma para reducirlo, decidió escapar. Al salir por la puerta, se encontró en otra sala, donde pudo observar una silla y una proyección de lo que parecía ser un mapa estelar. En ese lugar había otra persona. Era un hombre alto y musculoso, de pelo castaño, que tenía una especie de casco en las manos. Pero este hombre ignoró a Travis cuando le habló y lo guió hasta la parte externa de lo que para esas alturas Travis suponía que se trataba de una nave. Al salir, Travis vio angustiado que se encontraba en una especie de hangar, o quizás en el interior de una nave mucho más grande. El misterioso hombre alto lo atrajo hasta otra sala, en donde había más humanos, que le indicaron por señas que se colocara una máscara de un material similar al plástico. Eso era lo último que recordaba. Lo siguiente que supo fue que estaba tendido de espaldas en el suelo, junto a la autopista, viendo cómo la misma nave, que lo había golpeado con el rayo de luz, se elevaba velozmente hacia la negrura del cielo nocturno. Según sus propios cálculos, había estado ausente unas 5 horas, y fue muy difícil convencerlo de que en realidad había permanecido secuestrado durante 5 días. Travis Walton dio una gran cantidad de entrevistas y conferencias, y escribió un libro relatando su experiencia, a pesar de la gran cantidad de escépticos que lo han acusado a lo largo de décadas de ser un fraude y haber inventado todo para obtener dinero y reconocimiento. Travis nunca se desdijo de su historia. El caso de abducción de Travis Walton es uno de los más estudiados de la ufología mundial. Hasta el día de hoy, permanece sin explicación y nadie ha logrado demostrar que sea falso. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.